Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de la serie Crecer en Paz. Y hoy vamos a hablar de una enseñanza básica de el budismo de manera laica, que son las 4 nobles verdades. ¿Alguna vez te preguntaste por qué sufrimos ese discurso mental que causa tanto dolor interno? Si es así, hoy espero poder explicarte cómo es que funciona la mente desde la perspectiva del budismo. Estas 4 verdades se dice que cuando el Buda las enseñaba, la gente se iluminaba. Yo, por supuesto, no le llego ni a la suela de sus sandalias, pero voy a hacer el mejor intento por explicarlo de una manera cercana y directa. Esto es pilar del budismo y ofrece un enfoque práctico y profundo para conocer el sufrimiento humano y cómo ayudar a calmarlo. Son importantes, ¿no? Así que, bueno, vamos al principio. La primera noble verdad es el sufrimiento. Se la conoce como dukkha en Pali y significa que la vida trae sufrimiento o insatisfacción, que siempre estamos insatisfechos, que tenemos estrés o incomodidad. Esto no es pesimista, es realista, es reconocer que hay sufrimiento y ese es el primer paso. Es como si fuera el síntoma. ¿Sí? Si fuésemos al médico, le decimos, me duele aquí. La segunda noble verdad es la causa del sufrimiento, que se llama samudaya. Aquí llegamos al porqué. Y esto tiene que ver con el diagnóstico diferencial. Es conocer la causa del sufrimiento, que son, los orígenes de nuestro sufrimiento son nuestro apego, nuestro deseo, nuestras aversiones, las cosas que rechazamos, y finalmente cuando somos ignorantes o esperamos que las cosas sean de una manera en la que no lo son. Repasando, las causas del sufrimiento son la forma en la que interpretamos la vida. Por ejemplo, el apego indiscriminado a algo. Una cosa es necesitar un abrazo, necesitar comida, necesitar un techo. Y otra cosa es un deseo apegado a que las cosas sean de una determinada manera. Ya ahí ya no veo las cosas como son, sino que las veo como las quiero ver. Luego también la ignorancia tiene que ver con ideas que tenemos en nuestra mente sobre cómo son las cosas sin comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Las cosas son como son, no son ni buenas ni malas. Lo que ocurre es que nos confundimos mucho al respecto de esto. Y cuando hablamos de aversión, todo lo que rechazamos finalmente nos posee, porque no estamos abiertos a ver la realidad como es, sino que estamos constantemente tratando de evitar las trampas, como si fuéramos el correcaminos y el coyote. Todo esto nos lleva a generar expectativas que cuando no se cumplen nos llevan a experimentar este sufrimiento o insatisfacción. Podemos llamarla insatisfacción también. Y en episodios anteriores hablamos sobre el desapego, que tiene mucho que ver con este punto. La tercera noble verdad es el cese del sufrimiento, o nirodha. Y esto es, ya si lo primero era el síntoma, lo segundo era el diagnóstico, lo tercero es la prognosis. ¿Qué se puede hacer con esto? Aquí hay alternativa. La tercera noble verdad significa el cese del sufrimiento, que dice que es posible. Al practicar el desapego, la comprensión, la atención plena, podemos empezar a liberarnos de las cadenas que nos atan a esa insatisfacción. Y la cuarta es el tratamiento. ¿Sí? Si fuésemos al médico es, esto es lo que te duele, esta es la causa por la que te duele, esto tiene tratamiento y lo vamos a tratar así. Por eso se dice que el Buda era el primer psicólogo de la historia, fue el primer psicólogo de la historia. Esta cuarta noble verdad es el camino, maga, y nos da una hoja de ruta que es el noble octuple sendero. Este es un conjunto de principios éticos y de entendimiento que guían nuestro comportamiento, pensamiento y meditación. El octuple noble sendero se divide en cómo ser más sabio, cómo ser una persona ética y cómo meditar para aclarar la mente.
Ahora, sé que todo esto puede sonar muy teórico y yo enseño justamente las prácticas del Octuple Noble Sendero en mis cursos y todo lo que ves en el podcast tiene base en el Octuple Noble Sendero y en ver las cosas como son y vivir de una manera budista, laica o urbana. Aquí vino lo bueno. Uno puede aplicar estas verdades en la vida diaria. Cada vez que uno se sienta abrumado o en conflicto, podemos reflexionar al respecto de estas 4 verdades para entender mejor la raíz de nuestros problemas. Es como si fuera un enfoque cognitivo o conductual. Hagamos un ejercicio rápido. Imagínate una situación reciente que te causó sufrimiento, incomodidad o insatisfacción. Ahora apliquemos las 4 nobles verdades. ¿Cuál fue la raíz de ese sufrimiento? ¿Es apego? ¿Es ignorancia? ¿Es aversión? Pensando en esto, podemos empezar a comprender sobre qué tenemos que trabajar. Y este tipo de reflexiones ayuda a abordar el sufrimiento de una manera más informada. Por supuesto que esto no se agota aquí, porque el comprender las verdades no significa resolver el sufrimiento, sino es comprender dónde empieza nuestro trabajo, que si es el apego, el deseo, la ignorancia, la aversión, lo que nos lleva por el camino de la amargura con nuestra propia mente, está bueno empezar a reconocer dónde tenemos que empezar a trabajar. Ese es el objetivo de hoy, no mucho más que eso en estos 6 minutos y medio. Espero que este episodio te haya dado una comprensión un poco más profunda de las 4 nobles verdades, que a veces se explican de una manera muy difícil de entender. Yo quiero hacerlas lo más accesible posible, y cómo pueden aplicar a una vida más plena y serena. Si querés conocer un poco más sobre las causas del sufrimiento, entonces el curso Crecer en Paz, el curso gratuito, cuenta en 3 clases sobre las causas del sufrimiento y la aplicación del Octuple Noble Sendero a la vida diaria. Y por supuesto, ya mañana se abre la inscripción para el curso Vivir en Paz, que es el curso pago donde nos metemos más en profundidad durante un año completo sobre estos temas. Si querés leer un poco más al respecto de esto, podés hacerlo en el enlace en la descripción del podcast. Y podés darme tu opinión sobre qué pensás de este episodio en la página de Spotify, donde podés dejar tu comentario. Yo puedo leerlo, no puedo responderte allí, pero sí puedo leer tus opiniones y hacerlas públicas para que el resto de las personas las lean. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés enviarme un mensaje privado de texto, puedes hacerlo a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga. Que el budismo sea una herramienta para poder crecer en paz y te abrazo en